¿Quieres saber cuál es la información más importante que hay que capturar en una bitácora de coaching? Acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por estar aquí en tu canal de coaching. Y como siempre, si es la primera vez que te encontraste con alguno de estos videos, bueno, excelente. Quédate conmigo. Suscríbete, únete a nuestro grupo. Aquí vas a encontrar contenido principalmente que está desarrollado alrededor del coaching profesional, pero también alrededor del desarrollo humano y de la motivación. Mira, el día de hoy quiero hablarte sobre la bitácora de coaching. Así que es importante, coach, si tú ya te dedicas al coaching o si estás pensando en estudiar la metodología, bueno, uno de los documentos que es más importantes en la práctica es la bitácora de coaching. Y mira, de forma sencilla, una bitácora de coaching no es más que una minuta. Es el documento, ya sea físico o digital, en donde tú vas a capturar la información más relevante que se trabajó en una sesión de coaching con tu cliente. Así que por supuesto que acá en este video quiero compartir contigo cuáles son las 5 cosas que son las más importantes que hay que capturar en una bitácora de coaching. La primera cosa que hay que capturar en una bitácora de coaching es la meta del proceso. Claro que acá tú ya me has escuchado en diferentes videos comentarte sobre la importancia de establecer una meta clara. ¿Por qué razón? Porque mira, principalmente para el coach, el tener una meta clara es muy relevante. De lo contrario, si no se sabe hacia dónde vamos a caminar con el cliente o hacia dónde van a progresar las sesiones de coaching, es muy difícil manejar todas las herramientas, manejar los modelos de coaching y toda la información que vayas a utilizar en un proceso completo. Así que por esa razón es necesario que dediques un tiempo suficiente a las primeras sesiones para establecer una meta clara. En pocas palabras, ¿cuáles son las expectativas de tu cliente? ¿Qué es lo que quiere conseguir? ¿Para qué quiere trabajar sesiones de coaching? Bueno, esa información es necesaria que esté capturada en la bitácora de coaching. La segunda cosa que es súper importante capturar en una minuta o bitácora de coaching son los posibles temas a tratar y las posibles herramientas a utilizar durante la sesión. Esto es bien importante que lo tengas listo en tu bitácora por la sencilla razón de que antes de tener cualquier sesión de coaching es necesario que tú dediques unos minutos a tu preparación. Esto no te va a tomar más de 15 minutos. Realmente es un tiempo corto en donde tú vas a reflexionar cuáles son los posibles temas que puedes tratar con tu coachee. Ahora, por supuesto que aquí vas a separar y hacer una distinción entre si estás llevando, por ejemplo, un proceso de coaching directivo o un proceso de coaching no directivo. Esto es bien necesario para que en tu bitácora puedas poner, bueno, a ver, ¿cuáles son los posibles temas a tratar? Porque estos temas, así como las diferentes herramientas que puedes utilizar en cualquier sesión de coaching, van a ser muy diferentes si estás llevando un proceso con dirección o un proceso sin dirección. Así que por esa razón es necesario que todos estos detalles los dejes anotados en tu bitácora de coaching. La tercera cosa que es súper importante capturar en tu minuta de coaching son las acciones o tareas que se quedaron pendientes de la sesión anterior. ¿Por qué razón? Porque mira, no lo dejes a la memoria. De repente decimos, bueno, claro que me voy a acordar, pero por supuesto que esto no es así en la práctica. Cuando estás trabajando con diferentes clientes en diferentes casos, por supuesto que dejarlo a la memoria es un peligro. Por esa razón es necesario que tú puedas anotar en tu bitácora de coaching cuáles fueron las acciones o los compromisos que se quedaron pendientes con tu cliente en la última reunión. De esa manera tú vas a poder prepararte para la siguiente vez que lo recibas. La cuarta cosa que es súper relevante también capturarla en tu bitácora de coaching son los temas que se trataron en la reunión actual. Y mira, acá eso también es bien importante porque de repente hay coaches que me dicen, bueno, Liliana, pero en realidad yo solamente tengo una libreta para apuntes y lo que hago pues es anotar la información que yo consideraba más importante. Bueno, mira, claro que eso está súper bien, no te voy a decir que no, pero una bitácora de coaching
coaching con el formato que tú quieras, porque acá tampoco te voy a decir que debe de haber un formato específico que sea como para todos los coaches y para cualquier tipo de procesos. No necesariamente. En realidad, el formato o la forma no es lo relevante. Lo importante es lo de fondo. ¿Cuál es la información que debes capturar ahí para que estés en la jugada y para que puedas brindar un acompañamiento de calidad a tu cliente? Eso es lo más importante. Así que el formato, tú defínelo. Si tú dices, a ver, yo voy a hacer un Excel o yo voy a hacer un documento con estas características o voy a hacer un documento compartido o voy a manejarlo en mi libreta de notas, perfecto. Tú usa el medio que te sea más apropiado y que lo consideres más sencillo. Ahora, ahí, por ejemplo, también es relevante que como punto número 4, tú captures la información que se trató en la sesión actual, como por ejemplo, cuáles fueron los avances del modelo que estás utilizando para ese proceso de coaching en particular. También datos muy específicos y puntuales que te proporcione el cliente y que es necesario que tú los recuerdes. Porque mira, el cliente en realidad te va a compartir su situación actual o te va a compartir su historia una sola vez o cuando mucho 2 veces, pero estar repitiendo las cosas una tercera, cuarta vez, en realidad eso no lo va a hacer. Y más allá de que pudiera hacerlo o no, es necesario que tú prestes atención a lo que estás tratando en esa reunión de coaching. Por supuesto que es difícil y acá antes de que me digas, pero Liliana, yo no tengo la mejor memoria y en realidad hay cosas que se me van a olvidar. Bueno, claro que sí, todos somos seres humanos y se nos pueden olvidar las cosas, pero para eso tienes tu herramienta bitácora de coaching. Así que por esa razón, ahí es necesario que una vez que finalice tu sesión de coaching, puedas capturar esa información. A ver, ¿cuáles son los datos más relevantes que trabajamos el día de hoy? ¿Cuáles fueron los avances en este proceso de coaching? ¿Cómo voy progresando en el modelo? ¿En qué etapa de ese modelo en particular que estoy utilizando me encuentro? ¿Cómo percibí al cliente? ¿Cuáles son algunas cosas que me llamaron la atención? ¿O en qué áreas me puse a hacer exploración? ¿Qué tipo de preguntas manejé? Toda la información que tú consideres que es relevante para que tú estés en la jugada, en el caso, todo eso es necesario capturarlo en la bitácora de coaching. De esa forma, en la siguiente sesión, cuando vayas a recibir a tu cliente, tú, por supuesto, que al hacer una lectura previa, al hacer tu preparación, al revisar cuáles van a ser los nuevos temas y las nuevas herramientas que puedes utilizar, te vas a sentir con más confianza de que realmente estás brindando ese acompañamiento de calidad. Así que esa es la cuarta cosa que es bien importante capturar en una bitácora de coaching. Y la quinta cosa que hay que hacer y que es importante capturar en tu bitácora de coaching es cuáles son los compromisos y acciones que quedaron pendientes para la siguiente sesión. Esto es súper relevante porque incluso puedes separar un espacio muy específico, ya sea en tu archivo físico o digital, solamente para siguientes pasos o solamente para plan de acción, por la sencilla razón de que acá tú estás utilizando el lenguaje del cliente, estás utilizando sus mismas palabras, estás utilizando sus formas y en dónde se quiere enfocar para que en la siguiente reunión tú puedas hacer preguntas al respecto y puedas decir, oye, ¿cómo te fue en la semana? Oye, ¿cómo te fue con los compromisos que comentamos la sesión anterior? Y de esa manera tú estás específicamente mirando cuáles son esas acciones que se quedaron pendientes. De esa forma estás completamente alineado en el caso y con el proceso de coaching. Así que bueno, esas son las 5 cosas que hay que tener presente para capturarlas en la minuta o bitácora de coaching. Recuerda por último que toda esta información te va a servir muchísimo para dar un excelente servicio, pero sobre todo para ver cómo va progresando tu cliente en el logro de esa meta. Así que bueno, ahora ya lo sabes. Espero que la información te sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.